Hola, en este vídeo vamos a ver la energía que tiene lugar en las reacciones nucleares. Bien, lo primero que vamos a ver, analizar, aunque ya lo hemos visto, quizá lo hayáis visto en otros vídeos, ¿qué es una reacción nuclear? Pues en general, una reacción nuclear es un proceso en el que unos núcleos se transforman en otros núcleos diferentes. Podríamos representar el proceso genérico como un núcleo A más una partícula, otro núcleo A, se transforman en una partícula o en un núcleo B, más otro núcleo B diferente. Esta sería la forma genérica de representar una reacción nuclear en la que la A minúscula y la B minúscula pueden representar partículas o pueden representar otros núcleos diferentes. Tenemos un proceso en el que los núcleos antes de la reacción se reorganizan y se transforman en otros núcleos diferentes, porque las partículas subatómicas se reorganizan de forma diferente, protones, neutrones, electrones, demás, se reorganizan de forma diferente dando lugar a otros núcleos distintos. Hay núcleos que emiten partículas, hay núcleos que absorben partículas, núcleos que se rompen, núcleos que se unen, cualquier tipo de proceso, las desintegraciones radiactivas alfa, beta, gamma, las reacciones de fusión, las reacciones de fisión, cualquier tipo en general de reacción nuclear puede ser analizada de la siguiente forma, tal y como lo vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este proceso ocurre, bueno, en este proceso lo primero es que no es aplicable ni la ley de la conservación de la masa ni la ley de la conservación de la energía, porque no es estrictamente cierto ni que las masas de las sustancias antes de la reacción sean iguales que las masas de las sustancias después de la reacción, ni que las energías antes sean iguales que las energías después. Se produce un cambio en las masas, un cambio en la energía, y lo que sí es correcto, lo que sí se conserva, es el balance masa-energía. Por tanto, en el proceso lo primero que tenemos que hacer es determinar el defecto de masa. El defecto de masa es exactamente igual que veíamos cuando estudiábamos los procesos de la energía de enlace por nucleón, el cálculo del defecto de masa, de la energía de enlace. Pues este desarrollo para el defecto de masa es exactamente el mismo, lo único que lo vamos a aplicar a este proceso en concreto. Por tanto, el defecto de masa, delta M, será igual a la suma de la masa de todas las partículas que hay al final, a la sumatoria de las masas finales, menos la sumatoria de las masas iniciales. Esa sería la forma en la que nosotros podríamos calcular el defecto de masa de cualquier proceso. La suma de las masas de las sustancias que hay después menos la suma de las masas de las sustancias que hay antes. Ese sería el defecto de masa. Y una vez que tenemos calculado el defecto de masa, nosotros podríamos calcular la energía absorbida o liberada, la energía puesta en juego en la reacción, aplicando la ecuación de Einstein, delta E, variación de energía en el proceso, es igual a delta M, defecto de masa, por C al cuadrado, siendo delta E la variación de energía que tiene lugar en ese proceso, la energía que se absorbe o que se emite, delta M el defecto de masa del proceso y C al cuadrado la velocidad de la luz. Con esto ya podríamos calcular la energía absorbida o emitida en este proceso, en esta reacción nuclear. Si bien tenemos que recordar una cosa fundamental, importantísima, y es que las unidades son fundamentales en todo este proceso y tenemos que tener delta M en kilogramos si queremos que este proceso esté expresado, que esta energía esté expresada en julio para poder utilizarla correctamente en otros ejercicios o en lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental que el defecto de masa, que lo obtendremos en unidades de masa atómica, lo convirtamos en kilogramos antes de utilizarlo en esta reacción. Bien, a continuación vamos a ver cómo se aplicarían estos principios que acabamos de describir de forma teórica
a un ejemplo numérico, pero me voy a permitir que copie el enunciado porque es bastante largo y ahora volvemos. Os copio el ejercicio y volvemos en un segundo. Bien, pues el enunciado del proceso del ejercicio sería el siguiente. La fisión de un átomo de uranio 235-92 se produce por captura de un neutrón, siendo los productos principales de este proceso el bario 144-56 y el cristón 90-36. Esto es lo que me están diciendo. Me dice, apartado A. Escriba y ajuste. Apartado A. Escriba y ajuste la reacción nuclear y calcula la energía desprendida por cada átomo que se fisiona. Calcula la energía por cada átomo que se fisiona. Bien, eso es lo primero que me están pidiendo. Pues vamos a centrarnos primero en el apartado A. Bien. Lo primero que me dicen en el apartado A es que un átomo de uranio 235-92, el uranio 235-92, captura un neutrón N10 y se transforma en el isótopo del bario 144-56 más el cristón, que es 90-36, y no me dicen nada más. Me dicen que escriba y ajuste la ecuación nuclear. Bien, pues vamos a ello. Recordamos que la suma de los números atómicos tiene que ser igual en ambos lados de la igualdad. 231 más 1 es 236. 144 más 90 es 234. Me faltarían 2. O sea, me faltan... Aquí tiene que haber algo más que tenga un 2 arriba. Y por otra parte, vamos a ponerlo, tiene que haber algo con un... Bueno, voy a dejarlo porque esto tiene truco. Vamos a ponerlo con lápiz. Tendría que tener un 2 arriba. No sé si se ve, pero bueno, lo dejamos ahí chiquitillo. Sin embargo, si analizamos la parte correspondiente a los números atómicos, 92 más 0 es 92 y 56 más 36 también es 92. Entonces, en la parte de abajo tendría que haber una partícula que tuviera 2 de número másico y 0 de número atómico. No hay ninguna partícula que tenga 2 y 0. Sin embargo, porque eso sería una partícula que serían 2 neutrones. No hay ninguna partícula que esté formada por 2 neutrones juntos. Sin embargo, sí que puedo tener 2 neutrones separados. Entonces, lo que sí podríamos tener, permitidme que borre, sería 2 neutrones. Y ahora ya sí, la suma de los números atómicos y la suma de los números másicos coincide. Por tanto, este sería el elemento que nos faltaba. Vamos a ponerlo en rojo. Este sería el elemento que nos faltaba en el ajuste de la reacción química, esos 2 neutrones. Bien, pues ya hemos escrito y ajustado la reacción nuclear y ahora me dicen que calcule la energía desprendida por cada átomo que se fisiona. Para calcular la energía que se libera en este proceso, sabemos que la variación de energía en el proceso será igual al defecto de masa por c al cuadrado. Por tanto, en primer lugar, necesito calcular el defecto de masa. Pues el defecto de masa aplicado a esta reacción nuclear sería la masa de los productos, la masa del bario, lo voy a poner entre paréntesis para que se vea claro, la masa del bario, más la masa del cristón, más 2 neutrones, por tanto 2 por la masa de un neutrón, porque hay 2 neutrones, menos la masa de los reactivos, por tanto, de las sustancias que hay antes de la reacción. Por tanto, tendríamos menos la masa del uranio más la masa de un neutrón. Este sería el defecto de masa. Si nos damos cuenta, aquí hay 2 por la masa del neutrón sumando y aquí va a haber una masa de un neutrón restando. Yo podría tachar la masa del neutrón con el 2 y entonces me quedaría, pero bueno, para no liarlo lo vamos a hacer tal cual está aquí. Tal cual aplicamos el defecto de masa. No nos vamos a complicar la vida. El defecto de masa, por tanto, será igual. La masa del bario
que no es 144, es 143,9229, 143,9229 más la masa del cristón, que no es 90, que es 89,9195, 89,9195 más 2 por la masa del neutrón, que es 1,0086 menos, y esto sí lo vamos a poner entre paréntesis, la masa del uranio, que es 235,0439, 235,0439 más la masa del neutrón, que es 1,0086. Bien, pues si yo ahora hago esta cuenta, la hago con la calculadora, es un poco larga, un poco densa, pero bueno, si la hacemos, delta M, el defecto de masa, si yo no me he equivocado, es igual a menos 0,1929 unidades de masa atómica. Sale negativa porque la masa de las sustancias que hay después es más pequeña que la masa de las sustancias que hay antes. Esto es normal que en estos procesos, que liberan energía, el defecto de masa sea negativo. Este defecto de masa negativo va a hacer que luego la variación de energía sea negativa, y una variación de energía negativa en un proceso significa que hay energía que se desprende, es un proceso exotérmico. Si recordamos lo que estudiábamos en primero de bachillerato en termodinámica, los procesos exotérmicos son los procesos que liberan energía, la variación de la energía es negativa. Muy bien, pues ya tenemos el defecto de masa, pero no podemos utilizar el defecto de masa en unidades de masa atómica en esta ecuación, sino que tenemos que pasarlo a kilogramos. ¿Y cómo se pasa a kilogramos? Pues multiplicamos directamente este dato en unidades de masa atómica por la equivalencia entre UMA y kilos, que la tenemos aquí. Una unidad de masa atómica es igual a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, y entonces obtendremos el resultado del defecto de masa ya expresado en kilogramos, y es igual, si yo no me he equivocado, a menos 3,20 por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Aquí he trabajado con 4 decimales. Todos estos datos están dados con 4 decimales. ¿Por qué ahora expreso el resultado con 2 decimales? Normalmente nosotros en los problemas en física y química, por regla general, se suele trabajar con 2 cifras decimales significativas. ¿Por qué aquí se utilizan 4? Se utilizan 4 porque las diferencias entre las masas a veces son tan pequeñas que si trabajáramos solo con 2 decimales no se percibirían. En este caso sí, pero si habéis hecho algún problema de defectos de masa, hay veces que la diferencia entre los defectos de masa es más pequeña, es de 0,00 algo. Si nosotros trabajamos solo con 2 cifras decimales, se perdería y nos saldría un defecto de masa de 0. Por eso normalmente se trabaja con tantos decimales para obtener una cierta precisión en los valores del defecto de masa. Pero una vez que hemos calculado el defecto de masa en UMA y lo pasamos a kilogramos, ya no es necesario mantener los 4 cifras decimales. Aunque si queréis expresarlo con 4 cifras decimales, se puede expresar con 4 cifras decimales sin ningún problema, pero vamos, en principio con 2 cifras decimales ya es suficiente. Aquí tenemos el defecto de masa en kilos, pero nosotros no queremos calcular el defecto de masa, nosotros queremos calcular la variación, la energía de la reacción. Por tanto, vamos a calcular la variación en la energía de la reacción, la energía que se desprende en la reacción nuclear, como delta M por C al cuadrado. Y esto va a ser igual a esta energía, a este defecto de masa, menos 3,20 por 10 elevado a menos 28 por la velocidad de la luz, me la dan aquí, 3 por 10 elevado a 8, elevado al cuadrado. Mucho cuidado con este cuadrado porque se suele olvidar y no echa a perder el problema. Y esto es igual a menos 2,88 por 10 elevado a menos 11 julios. Y esta energía que acabamos de obtener es la variación de energía que tiene lugar en ese proceso, en este proceso tal cual está escrito. ¿Qué significado tiene? Bueno, pues esta energía es la energía que se desprende cuando reacciona o se rompe un núcleo de uranio, porque aquí hay un 1, cuando
desaparece o cuando reacciona un neutrón, es la energía necesaria para que se forme un núcleo de bario, es la energía necesaria para que se forme un núcleo de criptón y es la energía necesaria para que aparezcan dos neutrones en el proceso. Como nos piden, calcula la energía desprendida por cada átomo que se fisiona, nos están pidiendo la energía que se desprende cuando se fisiona un núcleo de uranio y por tanto la energía desprendida al fisionarse un núcleo de uranio es de menos 2,88 por 10 elevado a menos 11 julios. Ya podríamos considerar que como se desprende, ya podríamos ponerla positiva. El sentido de este signo es simplemente una energía que se libera al medio. Podemos tratarlo como queráis. Si queréis se tiene en cuenta, si no queréis no se tiene en cuenta. No habría ningún problema. Podríamos ponerla positiva y decir que se desprende o podemos trabajar con ella negativa. Como queráis. Lo importante es que tengáis claro qué es lo que significa ese signo menos, que lo que significa es que es una energía que se desprende, una energía que se emite. Bien. Una vez dicho esto, vamos a pasar al apartado B. Ya tenemos resuelto el apartado A, vamos a por el apartado B. En el apartado B me dice, si en una central nuclear se liberan mediante fisión 4,5 por 10 a la 8 vatios, si se generan en esa reacción nuclear 4,5 por 10 a la 8 vatios, determina la masa de uranio, lo que me están pidiendo, calcula la masa de uranio que se consume cada día, que se consume en un día. Vamos a ver, en este apartado B me están pidiendo la masa de uranio que se consume en un tiempo igual a un día cuando yo tengo que se han liberado 4,5 por 10 a la 8 vatios. 4,5 por 10 a la 8 vatios, vatios es una unidad de potencia. La potencia es igual a 4,5 por 10 a la 8 vatios. Bien. Lo primero que podemos hacer es tener en cuenta que aquí vatios, si recordáis, es la unidad de potencia del sistema internacional. El tiempo está en días y nosotros lo vamos a tener que pasar a segundos, que es la unidad del sistema internacional. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de nada es pasar los días a segundos. Puede que lo sepáis de memoria. Un día son 86.400 segundos, pero vamos a hacer el proceso por si no os acordáis. Imaginad que yo tuviera varios días. En este caso me dicen un día. Bueno, pues yo pongo un día. ¿Cómo voy a pasar de día a segundo? Bueno, pues yo voy a utilizar factores de conversión. Yo sé que un día son 24 horas y yo sé que una hora son 3.600 segundos. Si yo realizo esta cuenta, días se van con días, horas se van con horas y entonces 24 por 3.600 me da lugar a 86.400 segundos. Este va a ser el tiempo del que yo estoy hablando. Bien, pues tenemos una potencia de 4,5 por 10 a la 8 vatios en un tiempo de 86.400 segundos. ¿Cómo calculo yo la masa de uranio con eso? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la potencia. La potencia, si recordáis, puede definirse como la energía partido por el tiempo. Si nosotros despejamos de aquí, como me dan potencia y tiempo, yo puedo decir que la energía es igual a la potencia por el tiempo. La potencia son 4,5 por 10 elevado a 8 vatios por el tiempo que son 86.400 segundos. Yo tengo que en este proceso cada día se están liberando una energía 4,5 por 10 a la 8 por 86.400. Esto nos da 3,89, si no me he equivocado con la calculadora, 3,89 por 10 elevado a 13 julios. Esta es la energía que se produce en un día. Vale. Y esta energía está producida en este reactor nuclear fisionando uranio. Y yo sé que un núcleo de uranio genera 2,88 por 10 a la menos 11 julio. Si yo estoy generando esta energía, puedo relacionar la energía que se genera con la cantidad de núcleos, sabiendo que si un núcleo genera esta cantidad de julios,
esta cantidad de julios será generada por otra cierta cantidad de núcleos. Podríamos plantear una regla de 3, pero nosotros ya en segundo de bachillerato no vamos a trabajar con regla de 3, vamos a trabajar con un factor de conversión. Entonces, sabiendo que esta es la energía que yo produzco en un día, 3,89 por 10 elevado a 13 julio, y yo sé, porque hemos calculado antes, que un núcleo de uranio es capaz de generar 2,88 por 10 elevado a menos 11 julio. ¿Lo pongo negativo? Si pongo negativo esta, tengo que poner negativa esta, porque estoy hablando de la energía que se ha liberado. Energía que se libera, energía que se libera. Si quiero poner esta negativa, tengo que poner esta negativa, porque también es energía liberada en un día. Esta es la energía liberada por un núcleo y esta es la energía que se libera en un día. Como quiera. Si la pongo negativa, la pongo negativa. Si no, considero las dos positivas porque es energía liberada. Con este proceso de cálculo, yo sé que cada núcleo libera esta cantidad de julios, puedo calcular la cantidad de núcleos de uranio que se han consumido en el proceso. Si hago este cálculo, 3,89 por 10 a la 13 entre 2,88 por 10 a la menos 11, obtengo una cantidad de 1,35 por 10 elevado a 24 núcleos de uranio. Si no me he equivocado, serían núcleos de uranio. Muy bien. Entonces, a mí no me piden cuántos núcleos de uranio se consumen en un día, me preguntan cuántos kilos de uranio se consumen cada día. Bueno, ¿y cómo se pasa de núcleos de uranio a kilos de uranio, a masa de uranio? Podríamos, si pensamos en la forma de hacerlo en química, nosotros de núcleos podemos pasar a moles utilizando el número de Avogadro. Y de moles podemos pasar a gramos y luego a kilos utilizando la relación entre el número de moles y la masa molar de la sustancia, que sería igual a la masa atómica, en este caso del uranio. Pero no debemos utilizar en selectividad datos del enunciado, datos que no estén en el enunciado. Y como aquí nos aparece que la equivalencia entre ohm y kilogramos, no aparece el número de Avogadro por ningún sitio, no deberíamos de utilizar el número de Avogadro. Entonces vamos a utilizar la equivalencia entre ohm y kilo. Lo primero que yo puedo hacer en el proceso para pasar de núcleos a kilogramos, lo primero que vamos a hacer es relacionar el número de núcleos con la masa de un núcleo. Yo sé que un núcleo de uranio pesa o tiene una masa de 235,0439 unidades de masa atómica. Pues si yo tengo 1,35 por 10 a la 24 núcleos, yo sé cuál es la masa de estos núcleos, de todos estos núcleos. Lo voy a hacer con un factor de conversión también, aunque podríamos hacerlo con una regla de 3, con cualquier tipo de forma que vosotros hagáis las proporciones, como queráis. Pero 1,35 por 10 elevado a 24 núcleos, yo lo voy a pasar a masa sabiendo que cada núcleo de uranio, un núcleo de uranio 235, tiene una masa. ¿Cuál es la masa de un núcleo de uranio 235? 235,0439. 235,0439. ¿Y esto qué son? ¿Kilogramos? No. Estos son unidades de masa atómica. Si yo realizo esta cuenta, obtendré la masa de uranio en unidades de masa atómica. Si hago esta cuenta, si no me he equivocado en el proceso, esto a mí me ha dado 3,17 por 10 elevado a 26 unidades de masa atómica. Y ahora, estas unidades de masa atómica, yo puedo expresarlas en kilogramos, porque yo sé que una unidad de masa atómica son 1,66 por 10 a la menos 27 kilos. Pues vamos a transformar esta UMA a kilogramos. ¿Cómo? Con otro factor de conversión. 3,17 por 10 elevado a 26 unidades de masa atómica por, yo sé que una unidad de masa atómica es igual a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, este proceso de cálculo me va a dar una cantidad de 0,52 kilogramos de uranio. Por tanto, para obtener 4,5 por 10 a la 8 vatios, estamos hablando de una pasada de vatios, estos son, si no me equivoco así, de bote pronto,
450 megavatios, pues tenemos, si no me he equivocado, que lo he dicho muy rápido, yo calculando de cabeza soy un poco malo, tenemos una cantidad de medio kilo de uranio, con poco más de medio kilo de uranio al día somos capaces de producir toda esta cantidad de energía. Ese es el por qué los procesos nucleares son tan rentables energéticamente. Con muy poca cantidad de uranio somos capaces de generar una gran cantidad de energía. Luego ya otro problema es el tema de la seguridad en las reacciones, en los reactores nucleares, el tema de la eficiencia ambiental por la cantidad y por la peligrosidad de los residuos nucleares que se generan y demás, pero eso ya es otra historia. En cuanto a la energía de las reacciones nucleares, ya hemos visto cómo aplicando la fórmula del defecto de masa y de la energía de enlace, de la energía de la reacción nuclear, somos capaces de calcular la energía de una reacción nuclear y aplicarla a un caso concreto. Además, ya hemos aplicado también la ecuación de la potencia por si os saliera en algún problemilla de selectividad.